Y muchas veces todos en general tomamos, hablando de países en Europa, estamos en Estados Unidos, Australia, etcétera, y se ha encontrado que poblaciones que no han estado expuestas a antibióticos, poblaciones de personas que no han estado expuestas a antibióticos, tienen pequeñas concentraciones en sangre de antibióticos, ¿no? Entonces, la única manera que puede haber llegado esto a estas personas es justamente a través de la dieta, a través de la ingesta de animales que se alimentan justamente con antibióticos. Entonces, es un tema bastante preocupante. Otro punto es el tema de la inversión sostenible en nuevas medicinas, crear nuevos antibióticos. Eso es complicado, porque estamos hablando, de hecho el año pasado se creó un fondo de resistencia antimicrobiana. Miren lo importante que es, en plena pandemia, el gobierno de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y los cuatro principales productores de antibióticos, en plena pandemia, cuando todo el mundo miraba el COVID, este grupo se reunió para luchar contra la resistencia antimicrobiana. Y dijeron, ok, necesitamos generar, crear nuevas familias de antibióticos. ¿Por qué? Porque los últimos lanzamientos de antibióticos que hemos tenido en los últimos 20 años están muy relacionados con familias de antibióticos ya existentes. Básicamente lo que se han creado son nuevas generaciones de las mismas familias de antibióticos que ya existen. Entonces la posibilidad de resistencia a estas nuevas, a estas, perdón, antiguas familias de antibióticos es alta, por supuesto. Entonces están tratando de crear nuevos antibióticos. Pero acá hay un punto clave. No importa cuántas familias de antibióticos se terminen creando, si nosotros no tomamos conciencia que el gran problema es el uso indiscriminado de antibióticos, pues en algún momento esas nuevas familias que cuestan un montón de dinero desarrollar, igual van a terminar desarrollando resistencia si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar en el uso apropiado de antibióticos. Eso es un hecho. Nosotros tenemos que cambiar nosotros para que nuevamente haya la esperanza de luchar contra este problema, ¿no? Herramientas diagnósticas que obviamente por la resistencia necesitamos cada vez desarrollar más herramientas diagnósticas y también vacunas. Las vacunas son la segunda intervención más importante en salud pública en la historia de la humanidad y este es un punto bastante importante porque si el paciente se vacuna, pues no se va a infectar, y si no se infecta, no va a necesitar ir al médico para que le den antibióticos, y si no le dan antibióticos, pues no desarrolla resistencia. Entonces, ese es un círculo vicioso que justamente las vacunas rompen, ¿no? Entonces, es importante la vacunación. Justamente otro punto clave fue el hecho de tener esta publicación que les comentaba, ¿no? Del Lancet, donde se muestra realmente la tendencia tan dramática que tiene la mortalidad por resistencia antimicrobiana si las cosas siguen como están ahora, ¿no? Entonces, ¿qué decía Jim O'Neill además? Que las bacterias y otros patógenos han evolucionado de manera que puedan resistir las nuevas drogas que la medicina ha usado para combatir. Punto importante, la resistencia se ha ido incrementando como problema en los últimos años porque el ritmo al cual descubrimos antibióticos nuevos ha disminuido drásticamente, mientras el uso de antibióticos se ha incrementado. Y acá nosotros podemos ver en este gráfico cómo hace 40 años existían dos bacterias que habían desarrollado resistencia a lo largo del tiempo. Bueno, resistían un par más, pero no existían muchas, existían realmente bastante, ¿no? Una población bastante reducida de bacterias. Pero eran 18 laboratorios que investigaban y desarrollaban antibióticos. ¿Ok? No solamente es que producen antibióticos, no. Generar, crear antibióticos, eso lo hace cualquiera. O sea, investigar y desarrollar antibióticos, crear ciencia. Eso habían 18 laboratorios. Conforme fue pasando el tiempo, fue incrementándose la cantidad de gérmenes resistentes, pero la cantidad de laboratorios, de casas farmacéuticas que fueron disminuyendo, lo que fueron desarrollando antibióticos cada vez fue menor. ¿Por qué?
porque se abrieron nuevas áreas terapéuticas, la ciencia avanzó, aparecieron los anticuerpos monoclonales, oncología creció como área terapéutica, la inmunología creció como área terapéutica. Entonces, muchos de estos laboratorios giraron justamente los ojos hacia esas áreas terapéuticas. Y uno de los mea culpas que hacía la comunidad mundial era que la gran carga de la investigación y la creación en las nuevas áreas terapéuticas siempre ha estado a cargo de la industria privada. O sea, todos los nuevos descubrimientos en la medicina, en la gran mayoría de las veces, son desarrollados por los laboratorios privados, ¿no? O por universidades que de alguna manera están justamente asociadas, cooperan con laboratorios privados. Y esto es de toda la vida. Y cuando los laboratorios privados comenzaron a ver otras áreas terapéuticas y dejaron de investigar en antibióticos, nadie tomó esa aposta, ¿no? Entonces, ya existen centros de investigación públicos de Estados Unidos, el Reino Unido, en la Unión Europea, pero nadie tomó esa aposta, nadie tomó y se apropió de ese rol. Entonces, hoy día estamos justamente viendo ese gran problema, ¿no? Y eso es uno de los mea culpas que hacía la comunidad mundial justamente cuando vio esto. Hoy no somos 4 laboratorios que investigamos y desarrollamos antibióticos, somos un poco más, pero igual hay un gran problema al respecto, ¿no? Todavía falta mucho por hacer. Y por parte del profesional de la salud, es importante también que el médico sepa no solamente prescribir, sino también sepa todo el proceso, ¿no? Y a veces no es tan sencillo, cuando uno está en el acto médico, tomar estas decisiones y justamente ver al paciente como un todo, y se elaboraron en ese sentido algunos principios que justamente ayudan a esto, ¿no? Tratar solamente infecciones bacterianas, optimizar la evaluación del diagnóstico y la gravedad para asegurarnos que estamos frente a una infección bacteriana, escoger un antibiótico que erradique la bacteria, porque el objetivo del tratamiento antibiótico es doble. El primero es erradicación bacteriana y el segundo es mejoría clínica. ¿Qué significa esto? Que si yo a alguien le doy un antibiótico y el paciente mejora, a mí no me garantiza, o sea, me quedo tranquilo, entre comillas, pero a mí no me garantiza que el antibiótico haya funcionado bien, si es que yo no estoy seguro que este antibiótico tiene una erradicación bacteriana adecuada. Porque si yo no tengo una erradicación bacteriana adecuada, va a quedar una población restante en el organismo, una población bacteriana restante en el organismo. Esta población en algún momento va a volver a provocar un problema infeccioso. La diferencia es que esta población de gérmenes muy probablemente vaya a ser resistente al antibiótico que yo ya le di. Entonces, para esto hay ciertas medidas que hay que tomar y que son importantes para justamente evitar la resistencia antimicrobiana. Una de ellas es usar un antibiótico que maximice la erradicación bacteriana. Eso es importantísimo, ¿no? El reconocer la prevalencia y la resistencia local, saber cuáles son los gérmenes más frecuentes y a qué son resistentes, utilizar un antibiótico y conocer el antibiótico, ¿no? Conocer la farmacocinética, farmacodinámica, de lo que hablamos cuando vimos justamente esta parte de farmacocinética, farmacodinámica, en lo que es medicamentos en general. Integrar todo este conocimiento para poder justamente hacer que el paciente entienda y pueda todo ese conocimiento traducirlo en educación para sí mismo, entender por qué se le está dando un tratamiento y poder ir a la farmacia y justamente recibir el tratamiento, ¿no? Para que no se pierda en el camino. Prescripciones de antibióticos en atención primaria de salud. Y este es un tema bastante importante. Miren, 42% de los pacientes con rinitis reciben antibióticos. Turquía, que es Europa del Este y que tiene un sistema de salud bastante respetable,
42% de los pacientes con rinitis reciben antibióticos, cuando no debería seguir ninguno. Sinusitis, 94% de los pacientes con sinusitis reciben antibióticos. Y esto es lo mismo en todos los países, ¿no? Y este es un tema bastante complicado, ¿no? 94% de la faringoamigdalitis y 100% de las otitis medias. Más del 90% de las infecciones del tracto respiratorio adquiridas en la comunidad son virales. Entonces, ¿cómo es posible que justamente veamos estos números? Es decir, más del 90% de estos pacientes están recibiendo antibióticos sin necesitarlos. Y ese es un punto sumamente crítico. Y cuando uno va, y ahí hay un problema de educación, tanto del profesional de la salud como del paciente. Porque uno tiene al profesional de la salud que puede decir, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar antibiótico. Y si el paciente no entiende, el paciente va a irse a otro médico y va a decir, este doctor no sabe, se va a otro médico hasta que encuentre uno que le dé antibiótico, ¿no? Y ese es un problema justamente de educación en el que todos debemos participar. Y eso es importante, ¿no? Y eso es importante. Y es importante que el personal de farmacia reconozca este problema. No todos los pacientes con infecciones requieren antibióticos, eso es una falacia. Tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos hongos, que todos son agentes infecciosos. Solamente hay un grupo de pacientes que requieren antibiótico terapia. No toda infección requiere antibióticos. Lo mismo en Estados Unidos, miren, 18 millones de personas recibiendo antibióticos para resfrío común. Tiene ningún sentido dar tratamiento antibiótico para resfrío común. Y justamente estas son algunas medidas que tomó el Centro de Control de Enfermedades para evitar esto, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Si le ronca la nariz, si tiene moquito, si estornuda, por favor, no dar antibióticos. Usted acaba de recibir una prescripción de un antibiótico, lea esta información importante, tómelo exactamente como se le indica el médico. No se salte dosis, no lo comparta con otros. Termine la prescripción, aún si se siente mejor. No lo guarde para después. ¿Cuántas veces hemos estado, bueno, en nuestra casa? Probablemente no, pero sí en la casa de un familiar muy cercano, uno llega a la casa y por ahí le muestran el botiquín porque uno sabe algo de salud y encuentra uno ampicilinas, amoxicilinas, acitromicinas, ¿no? Blisters así por partes, ¿no? Así a medio terminar. Y uno dice, ¿y esto qué es? O sea, cuando a uno le dan una indicación, es para que te la termines. No es para que si te sientes mejor ya lo dejas. Si te sientes mejor, o sea, a ver, si tomas las pastillas y al segundo o tercer día te sientes mejor, dejas de tomarlo y no te pasa nada, es porque nunca tuviste una infección bacteriana, era viral y tomaste antibiótico por gusto. ¿Ya? Entonces es importante que justamente todas las prescripciones o las indicaciones de antibióticos, si ya arrancamos el tratamiento antibiótico, debemos terminarlo, porque igual podemos nosotros desarrollar resistencia, ¿no? A gérmenes que están en nuestro organismo y que no están haciendo nada, pueden ellos desarrollar resistencia igual a los antibióticos que estamos consumiendo. Usar un antibiótico de la manera incorrecta puede hacer que las infecciones sean más fuertes y más difíciles de tratar. Usted puede prevenir problemas sabiendo más de los antibióticos. Tome los antibióticos de la manera correcta. Solamente hay una manera de tomar los antibióticos y esa es la manera correcta. En el caso de el agente etiológico, la bacteria más frecuente en infecciones del tracto respiratorio, como es el neumococo, Streptococcus pneumoniae, podemos ver, miren cómo está la sensibilidad a los macrólidos, eritromicina, claritromicina, acitromicina. Esta información es año 2012, 2014, ¿no? En Perú, ya la sensibilidad al macrólido del año 2014, por ejemplo, 26%. ¿Qué significa esto? 74% de resistencia. En Ecuador, 70% de resistencia el año 2014 a los macrólidos. Entonces, si alguien viene con acitromicina
con receta de acitromicina en la farmacia, probablemente no vaya a funcionar. Entonces, ¿qué cosa ha pasado cuando vino la pandemia y a todo el mundo se le ocurrió que la acitromicina era agua bendita? Bueno, lo que ha pasado básicamente es que este 30% de sensibilidad a acitromicina que tenía el neumococo probablemente hoy día sea cero, ¿no? O sea, lo que estaba mal ahora está peor. Y lo que probablemente hayamos hecho en toda Latinoamérica es perder acitromicina como antibiótico. Pero se sigue usando, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están haciendo realmente? Bueno, simplemente están gastando su plata. Porque realmente la acitromicina para infecciones respiratorias, salvo una causa, que son las neumonías atípicas por clamidia y micoplasma, que es el 15% de las neumonías bacterianas, que son el 25% de todas las neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, una cantidad muy pequeña de infecciones respiratorias. Y nadie lo usa para eso. Realmente es un problema que nos ha sobrepasado a todos, ¿no? Acitromicina, tristemente, puede haberse perdido como antibiótico para infecciones respiratorias en nuestra región desde hace un muy buen rato, incluso antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho es agravar el tema, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué la gente sigue tomando acitromicina? Bueno, Dios sabe. Realmente no tiene ningún sentido usarlo. Factores que incrementan además la resistencia antimicrobiana, bueno, la pobre calidad de los antibióticos disponibles, y este es un tema que se ha visto seguramente en la parte de intercambiabilidad, donde justamente hay un problema bastante grande, ¿no? Y cuando uno habla de pobre calidad, está hablando de falsificación, está hablando de inestabilidad química en climas tropicales, Costa de Ecuador, por ejemplo, donde se requiere mantener, pues, en una temperatura adecuada a los antibióticos, porque de lo contrario lo que vamos a tener es una reducción de la vida útil y en ese sentido podemos causar dosis subterapéuticas de antibióticos que pudieran llevarnos a un problema mayor, ¿no? A un problema un poco más complicado relacionado con resistencia antimicrobiana también. Y el otro tema es por calidad durante la manufactura. Está demostrado que se requiere equivalencia terapéutica y eso lo hacen todo el tiempo los países desarrollados. Para poder aprobar un medicamento en Estados Unidos se requiere equivalencia terapéutica, en la Unión Europea se requiere equivalencia terapéutica, en Japón, Australia, etcétera. Pero en nuestra región no tanto. Entonces, por ahí Chile, México, Brasil, México y Brasil están mucho más avanzados en ese sentido. Chile hace pruebas in vitro, pero no lo tiene implementado al 100%. Y ni hablar Ecuador, ¿no? Ecuador tiene una lista que salió en el 2018 de 39 moléculas que no ha sido renovada y no hay más. Y en esa lista de 39 moléculas no hay antibióticos. Entonces, todavía los antibióticos que se utilizan en Ecuador no han demostrado frente al ARXA, estoy hablando de los que no son originales, frente al ARXA equivalencia terapéutica, ¿no? Bueno, y en el tema de vigilancia epidemiológica, que es básicamente rastrear cambios en poblaciones microbianas, permitir detección temprana de cepas resistentes de importancia en salud pública, es básicamente una medida para poder tomar decisiones adecuadas en caso de que aparezcan gérmenes resistentes, ¿no? Los estudios SOAR, que es un estudio que hace GSK desde hace más de 18 años, es un estudio enfocado en encontrar neumococo y en encontrar Haemophilus influenza. Tiene diferentes publicaciones a nivel mundial porque es un estudio que se hace a nivel global en diferentes países. El más cercano que tenemos nosotros son los resultados de Chile y de hecho, cuando uno ve los resultados de Chile, uno puede ver cómo en Chile el neumococo específicamente tiene resistencia hacia los 3 macrólidos, que son acitromicina, claritromicina y eritromicina en el mismo porcentaje, porque es un efecto de clase la resistencia a los macrólidos en el caso del neumococo. Entonces, lamentablemente, pues no funciona, ¿no? Y
Acá también podemos ver trimethoprim, sulfamethoxazol. Si es que alguien utiliza cotrimoxazol para infección de tracto respiratorio, bueno, está perdiendo el tiempo, no funciona, ¿no? Entonces, son temas que son bastante importantes y estamos hablando de antibióticos que se utilizan muchísimo en Latinoamérica. Finalmente, para terminar la parte de resistencia antimicrobiana, son diferentes actores, como hemos podido ver, los que participan en este problema, como por ejemplo los profesionales de la salud, los médicos, las compañías farmacéuticas, los químicos farmacéuticos, personal de farmacias, ustedes, los gobiernos, la industria alimentaria en general, quienes hacen las políticas y también los pacientes, ¿no? Y nosotros, como parte de los profesionales de la salud, que tenemos contacto directo con el paciente, tenemos como obligación justamente decirle estas cosas. No te automediques. Si vas a tomar antibióticos, toma como el médico te lo ha dicho. No guardes cosas para después, no te saltes dosis, ¿no? Estas cosas que son muchas veces tan obvias para nosotros, el paciente muchas veces no las entiende. Si deja de tomar una horita, se toma dos más tarde. O sea, entonces, estas cosas que para nosotros suenan tan lógicas, muchas veces para el paciente no. Y es importante que el paciente reciba el conocimiento no solamente de parte del médico cuando se sienta en la consulta. Si ustedes tienen un tiempo en el mostrador para poder conversar con ese paciente, cuando ustedes le dan un antibiótico, por favor, háganlo. Háganlo y de verdad que al paciente pues va a reflexionar, porque va a decir, bueno, el médico me dijo esto, ahora en la farmacia me están diciendo esto, entonces algo de razón deben de tener, ¿no? Con que convenzan a un paciente, ya es bastante. Miren todo el problema que se está armando a nivel mundial. Y realmente la tierra es de todos. Entonces es importante que todos pongamos un granito de arena en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, entonces pasamos a la siguiente presentación. Rubén, ¿me ayudas, por favor? Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de las infecciones más frecuentes en el paciente ambulatorio. Y cuando uno habla de las infecciones más frecuentes, estamos hablando de, por ejemplo, la primera, otitis media aguda, ¿no? Y cuando uno habla de otitis media aguda, habla de la infección más frecuente en pediatría. O sea, más del 80% de los niños, hasta la edad de 5 años, se ven afectados por otitis media aguda, ¿no? Y este es un número bastante importante. Cuando uno va al hospital o a la clínica, muchas veces ahí en el servicio de pediatría uno ve un panel, un periódico mural, no sé cómo le dicen en Ecuador, donde está, ¿no?, un cartel donde muchas veces está la epidemiología del servicio. Entonces uno ve que durante el mes, cuántas atenciones tuvieron y cuáles fueron los diagnósticos más frecuentes. Por ahí que uno de curioso se pone a ver mientras espera, ¿no? Y siempre, y esto sucede en todo el mundo, ¿ah? Siempre va a estar en la cabeza otitis media aguda, porque es muy, pero muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el tema de la otitis media aguda? Que es causa importante del uso de servicios de salud, pero además tiene complicaciones graves. De hecho, es la principal causa de meningitis en niños, pero además tiene una alta tasa de costos indirectos por la baja asistencia a la escuela, no necesariamente del niño afectado, pero de los hermanitos o del trabajo de los padres. Entonces, la tasa de costos indirectos de otitis media aguda es bastante alta. Entonces, justamente, el manejo de la otitis media aguda es un tema que es parte importante de lo que nosotros conocemos en salud pública. ¿Y qué es la otitis media? ¿No? Es importante saber qué cosa es esta enfermedad. Bueno, la otitis media, primero, ¿qué es la otitis? ¿No? La otitis es la inflamación del órgano del oído. Y el órgano del oído tiene tres partes. El oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y termina en la membrana del tímpano. La membrana del tímpano, y acá podemos ver, separa al oído externo de el oído medio. El oído medio es una cavidad hueca que está dentro del hueso temporal y que está llena de aire y contiene
aparte de la membrana del tímpano, contiene 3 huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y estos 3 huesecillos unen la membrana del tímpano con otra membrana que está en un espacio que se llama ventana oval. Y es importante esta ventana oval porque es la comunicación con lo que nosotros conocemos como oído interno, que es el órgano auditivo, específicamente hablando, ¿no? Tiene 2 partes, una que es el vestíbulo, que está encargado del equilibrio, y otra que es el caracol, que está encargado de la audición, y en el caracol están los nervios que van hacia la corteza del cerebro correspondiente al lóbulo temporal, donde las señales eléctricas son traducidas en sonidos y es lo que nosotros escuchamos. Y básicamente, ¿cómo es que funciona el oído? Viene el sonido, llega al pabellón auricular, llega a la oreja. Y la oreja tiene forma de embudo, ¿no? Y acá van a venir las bromas que algunos tienen unos embudos más grandes que otros. No tiene mucho que ver ya, pero sí la oreja tiene forma de embudo y permite que el sonido ingrese, sea capturado por el pabellón auricular, por la oreja, y pase a través del conducto auditivo externo, pase a través de este canal, rebotando, 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 llega el sonido hasta la membrana del tímpano. Y la membrana del tímpano es una membrana, una pequeña tela muy delgada, y que lo que hace es vibrar. El tímpano vibra, y vibra de acuerdo a la frecuencia que tenga el sonido. Entonces, al vibrar el tímpano, vibran los huesecillos que están pegados al tímpano. Vibra el martillo hace vibrar al yunque, el yunque hace vibrar el estribo. Vibran al unísono, ¿no? Como un dominó. Vibran hasta que llegan a la ventana oval. Esa vibración que se permite, porque justamente es una cavidad hueca llena de aire, acá cambia. En la ventana oval se comunica con el oído interno que está lleno de líquido. Y ese líquido permite, comienza a vibrar, las vibraciones son transmitidas a través del líquido. Y ese líquido llega a unas terminaciones nerviosas que captan la vibración del líquido y transforman esa vibración en corrientes eléctricas que van al cerebro. Y el cerebro identifica esos códigos de transmisión eléctrica y los traduce en los sonidos que nosotros escuchamos e identificamos como tales. Entonces, una vez que ya saben cómo funciona el oído, ahora, ¿para qué les dije todo esto? Bueno, el oído medio es parte del aparato respiratorio. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en la formación del ser humano, cuando nosotros todavía éramos un acúmulo de células en el útero de nuestras madres, nosotros tenemos como 3 tejidos principales, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y uno de estos tejidos, que es el mesodermo, justamente es el encargado de todo lo que era el aparato respiratorio. Y en este mesodermo, justamente se desarrolló una prolongación del aparato respiratorio que terminó siendo la caja del tímpano. Y es por eso que tenemos este pequeño canal, que es la trompa de Eustaquio, que es una comunicación entre la caja del tímpano y la faringe. Es por eso que cuando ustedes se tapan la nariz y soplan, suenan los oídos, ¿no? Y esto, desde niños todos hemos jugado así. Bueno, lo que hemos hecho es abrir, permeabilizar ese canal y en ese momento hemos metido un poquito más de aire acá. Y lo que hemos escuchado es al tímpano moverse por la presión de aire que ha habido. Y ese es el juego que hace la mayoría de los chicos, ¿no? Entonces, y esto, ¿qué indica? Indica también además que el contenido que reviste el oído medio es un contenido de epitelio respiratorio. Entonces,
al tener contenido respiratorio, también por acá, así como entra el aire, también se pueden meter gérmenes. Y justamente es lo que hacen. Los gérmenes ingresan acá, encuentran un sitio cerradito, bonito, calientito, y comienzan a reproducirse y se produce una infección. Y esa es la otitis media aguda. Y se da generalmente en niños, porque la otitis media, ¿qué pasa con el conducto de Eustaquio? En los niños es más corto y es un poquito más grueso y es más horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las mamás, generalmente sucede en lactantes, cuando las mamás están dando de lactar, ¿no? Lo que sucede es que, si bien la posición debe ser semisentado, muchas veces la mamá le da de lactar al niño echado, y lo que hace el niño es regurgitar. Y entonces toda esa leche, que es un excelente caldo de cultivo, puede irse hacia la entrada del oído medio, hacia la entrada de la trompa de Eustaquio, y servir como puente para poder llegar a la caja del tímpano, al oído medio. Es un importante problema de salud con una carga social, económica, como les había comentado. Generalmente se da en niños menores de 10 años y acá nosotros vamos a ver, miren la cantidad, ¿no? De el porcentaje de pacientes menores de 5 años que son afectados por esta enfermedad. Es bastante importante y como conforme va pasando el tiempo, ya va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo la frecuencia de estos pacientes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Streptococo neumón, del que hemos estado hablando, neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, ¿no? Y también en Latinoamérica, Streptococcus pyogenes, pero quedémonos con estos tres que son los más frecuentes realmente en las infecciones del tracto respiratorio alto. Además, recordemos que la gran mayoría de infecciones respiratorias son virales. Por lo tanto, también tenemos que saber que existen otros virus, como el virus de inicio respiratorio, adenovirus, rinovirus, y el coronavirus de infecciones respiratorias altas, no el coronavirus que tenemos acá. El coronavirus que tenemos en este momento de pandemia es un coronavirus de neumonía que da un síndrome de distrés respiratorio y de neumonía aguda. No, este es un coronavirus que da gripe, que da problema respiratorio alto, nada más, ¿no? Otro punto importante es que la otitis media aguda tiene como causa al neumococo y también al Haemophilus influenza a nivel mundial, y esto también es bastante importante porque a raíz de la vacunación contra el neumococo está comenzando a cambiar y cada vez Haemophilus está tomando mayor importancia como primer lugar de otitis medias agudas luego de las vacunaciones contra neumococo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la otitis media aguda? Dolor de oídos, tirones, frotamiento, chico viene con fiebre. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, una membrana timpánica amarilla, turbia, bastante protuberante, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos en una otitis media aguda. Cuando es aguda, aguda, recién tiene algunos pocos días, vemos como la membrana del tímpano como que viene hacia nosotros. Esto es cuando nosotros hacemos un procedimiento que se llama otoscopía. Colocamos el otoscopio en el conducto auditivo externo y vemos la membrana del tímpano. Este es un tímpano normal, podemos verlo casi transparente, con un brillo bastante saludable. Podemos ver cómo se va opacificando en la otitis media aguda, cómo la otitis severa cambia completamente la estructura del tímpano y cómo lamentablemente muchas veces se llega a la perforación timpánica y podemos ver acá la salida de contenido purulento, de pus del oído, ¿no? Justamente por la infección. Y el tímpano roto. ¿El tímpano se arregla? Sí, se arregla. Es un órgano sumamente noble, pero para esto hay que dar tratamiento y obviamente no se arregla en un par de días, ¿no? Demora un poco de tiempo para poder justamente arreglarse. ¿Y cómo se trata la otitis media aguda? Hemos visto que los trucos en ese reporte daban 100% de tratamiento con antibiótico. En realidad no es tanto así. Se da antibiótico cuando realmente el paciente amerita recibir tratamiento antibiótico, cuando hay perforación timpánica, cuando los síntomas son muy severos, cuando es bilateral la otitis media y el niño tiene menos de 2 años. Pero si la otitis es de un solo lado, si la otitis es de los dos lados, pero el chico tiene más de 2 años, en realidad
la terapia ideal es dar sintomáticos y esperar 48 a 72 horas para ver si hay progresión de los síntomas. Y si hay progresión de los síntomas, entonces sí dar tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Por qué? Porque en 48 a 72 horas si es viral, esto se resuelve y ya no le dimos antibiótico y el chico se fue a su casa y se curó solito porque el cuerpo, el organismo soluciona los problemas virales. El gran problema es si esto es bacteriano. Y para eso nosotros le decimos vuelven en 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, como pueden ver, no todos los tratamientos son, deben recibir antibióticos. ¿Qué antibióticos? Bueno, la guía americana del 2013 recomienda amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico. Si hay alergia a penicilina, se recomienda el uso de algunas cefalosporinas, ¿no? Y es importante, ellos te dicen, no recomendar, no usar macrólidos como primera opción. No tanto por el tema de resistencia, sino porque el macrólido en otitis media no tiene una buena, no tiene mucha utilidad, ¿no? Hay un artículo bastante importante, interesante del año 2001 de unos investigadores israelíes que realmente Rondan es un referente en neumococo y él explica muy bonito por qué el macrólido realmente no debería darse en otitis media aguda. Y es que el macrólido se mete en las células cuando la bacteria está fuera de ellas, en el fluido del oído medio. Entonces, es importante saber estas cosas en otitis media aguda, ¿no? ¿Qué pasa con la sinusitis aguda? En el caso de la sinusitis aguda, es importante un manejo óptimo de este cuadro, porque nosotros estamos hablando de un cuadro en el cual en más del 80%, y de hecho yo he visto series hasta más del 95%, todo el mundo da antibióticos. Necesites o no necesites, a todo el mundo se le da antibióticos cuando tiene sinusitis aguda, como si realmente esto te fuera a solucionar el problema. Y es bastante complicado. Imagínense, en hospitales en Chicago se hicieron estudios en los cuales a un grupo que necesitaba antibióticos y otro grupo que no necesitaba antibióticos, se evaluó cuánto porcentaje realmente de estos pacientes, los médicos, le daban antibióticos. En ambos grupos, al que necesitaba y al que no necesitaba, más del 98% en Chicago. Entonces, imagínense pues cómo es en nuestras realidades, ¿no? Es un tema mucho más complicado. ¿Y qué cosa es la sinusitis aguda? Nosotros en la cara tenemos los huesos de la cara y en el interior de los huesos de la cara tenemos los senos paranasales, que son espacios vacíos llenos de aire, cuya utilidad es principalmente la sonoridad de la voz. Si las cuerdas vocales fueran nuestro único órgano de la fonación, o sea, de la voz, nuestro problema sería bastante serio, porque tendríamos que andar con un micrófono todo el tiempo, porque no llega más allá de medio metro la voz de las cuerdas vocales. Los senos paranasales, al ser parte hueca, lo que hacen es le dan sonoridad a nuestra voz y permiten que justamente llegue a mucho más allá que ese medio metro, ¿no? Y hay personas que saben utilizar muchísimo mejor, ¿no? Los senos paranasales para poder llegar mucho más allá, ¿no? Y como dicen algunos, atravesar paredes, ¿no? Entonces, estos senos paranasales, al ser huecos y estar comunicados con la mucosa nasal, pues permiten también que algunos gérmenes ingresen a través de los órganos de salida y las bacterias pues infecten estos senos paranasales y se llenen de pus, se llenen de moco. Entonces, y es por eso que las personas cuando están resfriadas suenan raro. Es porque los senos paranasales se inflamaron, se llenaron de moco y nosotros estamos que no tratamos de sacar toda la mucosidad y cuando sacamos la mucosidad se nos escucha mejor, ¿ya? O sea, eso es básicamente ¿por qué? Porque los senos paranasales se han limpiado, han eliminado un poco de esa mucosidad y ya nos puede escuchar mejor. Generalmente esa manera de escuchársenos, que muchas veces es un poco graciosa, es justamente producto de los senos paranasales llenos de mucosidad producto de la infección. Ya les dije, ¿no? La rinosinusitis es justamente la inflamación de la mucosa nasal. ¿Y cómo?
se inflaman tanto la nariz como el seno paranasal, en realidad el término real, verdadero, más útil, es rinosinusitis, pero todos la conocemos como sinusitis aguda, ¿no? Y básicamente, si dura menos de 4 semanas, es aguda, y si el origen es una bacteria, se llama rinosinusitis bacteriana aguda. Entonces, es importante saber que también se impacta, ¿no? La vida diaria de los pacientes que tienen este problema. Y la causa de la rinosinusitis bacteriana aguda es principalmente igual a estos 3 gérmenes: neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Punto importante, nuevamente, más del 80% de las infecciones del tracto respiratorio alto son virales. Entonces, un gran número son debidas a rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza. Ahora, sinusitis aguda tiene una particularidad, que también tiene un número importante de infecciones mixtas. Muchas veces nosotros hemos escuchado, uy, mi resfrío empeoró y ahora sí necesito antibióticos, ¿no? Ya, ese argumento justamente está relacionado con la historia de la enfermedad de la rinosinusitis aguda. Lo que pasa es que la mayoría de la gente la utiliza para todo, pero eso es una falacia, eso no está bien. La enfermedad que hace esto es la sinusitis aguda. Tú arrancas con un cuadro viral, y si el cuadro viral progresa, probablemente se haya sobreinfectado, pero la otitis media no te hace eso, ¿ya? La neumonía tampoco te hace eso. Quien te hace eso es la rinosinusitis bacteriana aguda. Entonces, y hay algunos criterios que justamente hacen pensar que el paciente ya necesita antibióticos, y estos criterios hacen que uno decida dar antibiótico terapia, ¿no? Pero esto es cuando la enfermedad es un poco más prolongada, un poco más larga de 10 días, por supuesto, ¿no? La causa más común de la rinosinusitis bacteriana aguda es un resfriado. O sea, arrancaste viral y después de 10 días esto no para y ya el moco cambió, está todo verde, tienes fiebre, malestar. Ok, esto es bacteriano. Entonces, ahí es cuando uno ya tiene que parar un poquito las antenas y pensar en el tratamiento. Pero antes no, un par de días, eso es viral, ¿no? La guía de práctica clínica habla acerca de descargas nasales anteriores, ¿no? Secreción nasal, purulenta, congestión facial, dolor facial, ¿no? Le duele la cara. Cuando uno hace esto, el paciente no lo soporta, ¿no? Dolor de cabeza, mal aliento, etcétera, ¿no? Son síntomas de la sinusitis aguda. Y acá uno puede ver el cornete, cómo está inflamado, tapando la salida del seno paranasal, y cómo aparece por encima del cornete secreción purulenta. Y esta es una vista desde adentro, cuando se mete un laringoscopio, y podemos ver también cómo por la parte posterior de la faringe sale también secreción purulenta, ¿no? Descarga posterior. Es importante cuando uno quiere aliviar un poco al paciente, es importante darles solución salina, por ejemplo, ¿no? Cloruro de sodio, funciona, en niños y adultos, funciona, ¿ya? Y eso es parte de los sintomáticos que se pueden utilizar. Si el paciente tiene rinitis alérgica y utiliza su corticoide intranasal, cualquier tipo que sea de corticoide intranasal, debe seguir utilizando. Uy, no, que se me va a infectar más. No, debe seguir utilizando su corticoide nasal. ¿Por qué? Porque el corticoide nasal lo que hace es reduce el tamaño del cornete y entonces puede drenar mejor, ¿no? Y eso es importante, que drene esa pus. Y en ese sentido, justamente no debemos utilizar descongestionantes, antihistamínicos ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el antihistamínico lo que hace es seca la secreción. Entonces voy a crear un tapón de moco y mientras tanto la infección se va a perpetuar. Entonces muchas veces, ¿no? Cuando hay una infección bacteriana, igual dicen, no, tómate tu loratadina, cetiricina, levocetiricina, etc. Bueno, lo que están haciendo es lamentablemente un daño al paciente. Entonces, siempre es importante entender qué tiene el paciente. No solamente es, ¿no? Receta de cocina. No, espérate un ratito. Si está resfriado, ¿cuánto tiempo está resfriado? No, mira, ya tengo acá como 2 semanas. ¿Sabes qué? Antes que te dé y estoy con fiebre y me siento mal.
anda al médico. Anda al médico, está al frente, está acá al costado, no sé, anda al médico. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos ocurre dar una loratadina, bueno, ya no van a ser 2 semanas, van a ser 3 semanas, va a ser un mes, y bastante le van a agradecer haber dado un antihistamínico, ¿no? Entonces, el tema es ese, el tema es que hay situaciones en las cuales, ¿no? Siempre, a pesar de que parece que necesitara solamente un tema sintomático, pues es mejor que requiera la evaluación de un profesional médico. El tratamiento antibiótico para todas las infecciones respiratorias es empírico, ¿no? Y generalmente, primera línea, amoxicilina, ácido clavulánico es lo que se utiliza tanto para adultos como para niños. Y las altas dosis van a depender realmente del país y de la realidad que se esté dando, ¿no? Punto importante. Y acá yo quiero detenerme 30 segundos. Las quinolonas. Las quinolonas no se deben eh, utilizar en atención primaria de salud. ¿Por qué? Tenemos a las quinolonas como que son de muy amplio espectro. Efectivamente, son de muy amplio espectro, pero no son mejores que amoxicilina ácido clavulánico para rinosinusitis bacteriana aguda, neumonía que hay en la comunidad, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, y tampoco son mejores que nitrofurantoína para infecciones de tracto urinario. ¿Por qué entonces se receta tanta quinolona? Por costumbre. La quinolona no debe utilizarse en atención primaria de salud. Primero, causa mucha resistencia. Muy rápidamente la resistencia. Tiene un potencial muy alto de resistencia. Segundo, tenemos un problema muy serio en nuestros países, que es la tuberculosis. Y las quinolonas son arma importante para la tuberculosis multidrogo resistente. Y tercero, hay una alta tasa de eventos secundarios incapacitantes y potencialmente permanentes de tendón de músculos, articulaciones y el sistema nervioso central. Y todos estos efectos pueden ocurrirle a un mismo paciente. Por eso es importantísimo, importantísimo eh, evaluar el uso de quinolonas en atención primaria de salud. Las quinolonas no son caramelos. En general los antibióticos no son caramelos, pero las quinolonas son un peligro. La Unión Europea ha restringido el uso de quinolonas en varias entidades, ¿no? Entonces, y este es el mensaje final con el que yo los quería dejar. Y más bien vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, quisiera ver si es que hay alguna preguntas. Y acá dice, ¿por qué los laboratorios de investigación ante la resistencia a las bacterias no han estudiado la generación de nuevos antibióticos por más de 20 años? Intereses mercantiles de las grandes transnacionales de la medicina. Si hablamos de mercantilismo, realmente es una palabra bastante dura, ¿no? Para quienes han estado liderando la investigación y el desarrollo de la medicina durante toda la historia de la salud pública. En realidad, cuando aparece la investigación en pro del manejo de cáncer, de enfermedades inmunológicas, pues los únicos que tienen los recursos para poder manejar este tipo de problemas, el mismo VIH, son justamente los laboratorios privados, ¿no? O sea, son los que tienen los recursos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, hoy día el HIV, la infección por HIV, el SIDA, es una enfermedad que podemos decir que es una enfermedad crónica. Hoy podemos decir que es una enfermedad crónica. Hace 30 años, ¿no? Y los que tienen más o menos mi edad saben, saben a qué me refiero. Tener SIDA era sentencia de muerte y a mediano plazo. Yo estudié medicina viendo la historia natural de la infección por HIV, por ejemplo. Y he visto morir pacientes por infección por HIV porque no tenía que darles. Lo único que había era esta AZT, sidobudina, que retrasaba temporalmente el problema de la infección, pero que iba a desarrollar resistencia en algún momento.
Y los eventos adversos asociados a los primeros antirretrovirales que aparecieron a fines de los 80 y que en nuestra región aparecieron en los 90, realmente era muy complicado. Entonces, por ejemplo, y hoy día tenemos, gracias a esa industria mercantilista, tenemos justamente terapias que permiten que ese paciente tenga la misma calidad de vida y la misma esperanza de vida que una persona que no tiene HIV. En oncología, en los años 80, nosotros teníamos un problema muy serio. El cáncer, básicamente el tratamiento era paliativo. En los 90 todavía siguió siendo paliativo en la gran mayoría de los casos. A medida que la ciencia fue avanzando y la medicina encontró en los anticuerpos monoclonales una esperanza terapéutica más, las quimioterapias comenzaron a cambiar hacia ese lado, hacia ese rumbo. Hasta no hace mucho, la mayoría de los pacientes se morían de quimioterapia al mismo tiempo que se morían de cáncer. Tú no sabías quién fue lo que lo mató primero. Eso ha ido cambiando y ahora cáncer de mama, incluso el cáncer pulmonar, cánceres que eran de alguna manera realmente igual sentencias de muerte hoy día pueden ser manejados de esta forma. El lupus eritematoso sistémico, muchas enfermedades que realmente eran a veces controladas con tratamientos entre comillas paliativos o que tenían una tasa de eventos adversos impresionantemente alta, ahora tienen ya un manejo mucho mejor. Y lamentablemente, los recursos que tiene la industria privada, pues no son tantos como para poder hacer todo. Entonces, para poder hacer algo aquí en cáncer o en enfermedades inmunológicas, tienes que dejar de hacer algo, lamentablemente. Y ese algo fueron, en la mayoría de los laboratorios, antibióticos. Entonces, y hay antibióticos que siguen comercializando, perdón, hay laboratorios que siguen comercializando antibióticos, pero que ya no han incrementado el número de antibióticos. ¿Por qué? Porque de familias antibióticas, porque se requiere mucho recurso para poder incrementar el tema de investigación y desarrollo en antibióticos. Y eso es justamente algo que comentaban los grandes laboratorios públicos, ¿no? Estados Unidos tenemos el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que investiga y desarrolla, ahora sí, ya en antibióticos, en Europa igual, ¿no? Entonces, muchos se dedicaron probablemente a temas de salud pública tipo malaria, tuberculosis, donde sí hay bastantes avances que han venido de fondos públicos. Pero los fondos privados, lamentablemente, no han estado yendo a la par porque han estado enfocados en otras enfermedades. Entonces, yo les puedo decir que el gran éxito, digamos, que han tenido estas últimas, digamos, estas enfermedades tipo neoplasias, HIV, etcétera, vienen de fondos privados, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los antibióticos? Los antibióticos, en realidad, tenemos dos puntos. El primero es nuevamente cambio de comportamiento, y eso tiene que ver muchísimo con nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, y cada vez que tenemos una garraspera, vamos corriendo a que nos den una citromicina, estamos mal, pues, ¿no? Entonces, y eso yo lo he visto, ¿no? Y lo he visto lamentablemente gente que conozco, y les he tenido que decir, como decimos acá en Perú, la vela verde, o sea, de todo, para que entiendan que estas cosas no suceden así. Mientras tanto, efectivamente, hay un fondo que está desarrollando nuevas alternativas terapéuticas para el tema de los antibióticos, ¿no? ¿Qué otra pregunta podemos...? Sí, hay pacientes que no llevan con el tratamiento completo, solo un ITA nomás, dicen. Y ese es un tema que lamentablemente tenemos en nuestra región, ¿no? O sea, no, sí, dame una, dame dos, dame tres. Y lo más triste es que nosotros sabemos que esos pacientes probablemente no vuelvan. Entonces,
hay una iniciativa de OPS y que todavía en nuestros países no está muy bien, no está muy bien arraigada, que es todos los programas de optimización de antibióticos, ¿ya? Estos programas de optimización de antibióticos se están desarrollando en un inicio en hospitales. De hecho, la doctora Janet Zurita, en el hospital Espejo, eh, ha desarrollado un programa muy, muy interesante en su hospital, y la mayoría de los países en Latinoamérica están desarrollando estos programas de optimización de antibióticos todavía a nivel hospitalario. Se espera que los ministerios de salud poco a poco comiencen a desarrollar este programa de optimización de antibióticos a nivel de comunidad. Pero uno de los objetivos justamente de estos programas de optimización de antibióticos es que ya no hay el tableteo de antibióticos, porque ahí es donde empieza el problema. Entonces se toma 3 pastillas y ya no, pues ya, o sea, ya por ahí me sentí un poquitito mejor, lo dejo, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese paciente va a hacer resistencia en un momento, ¿no? Y así como este paciente, muchos otros. Entonces, ese es un problema que es importante que nosotros comuniquemos y vayamos diciéndole al paciente, oye, tú te tienes que tomar el tratamiento completo, ¿no? Me van a decir ustedes, no, pero es que a veces no tienen plata, que esto, que lo otro. Mira, yo creo que es cuestión de conversar. Efectivamente, pueden existir estas personas que no tienen los recursos que pertenecen a lo que nosotros conocemos como pobreza extrema. Sí, creo que todos conocemos, sabemos esa realidad. Pero también existe la persona, y esa es la gran mayoría de los pacientes, que tienen una escala de prioridades invertida, donde se pueden comprar un televisor de última generación para ver su partido de fútbol, pero no se compran un tratamiento completo. Donde pueden tomarse 5 cervezas el fin de semana, pero no se toman un tratamiento completo. Y eso es un tema cultural, es un tema de ideología, es un tema que realmente es muy difícil de erradicar. Pero creo que nosotros podemos empezar en ese sentido a hablar con el paciente y decirle, tienes que tomar el tratamiento completo. Mira, acá tu receta dice 7 días. Tienes que tomarlo para 7 días. No, que tú me quieres vender más. No te quiero vender más, te quiero vender lo que el médico te dice. Entonces, este tipo de situaciones son bastante importantes. Y ustedes justamente tienen ese rol. Meterle en la cabeza al paciente que tiene que hacer lo que se le dice en la receta. Porque muchas veces el médico le dice, pero el paciente cerró la puerta del consultorio y ya está con otra cosa en la cabeza. Ustedes son el segundo golpe, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. El efecto de un antibiótico es más lento que de un medicamento comercial. Eh, a ver, ya. Eh, Acá, en realidad, yo creo que ya llevaron ustedes la charla de intercambiabilidad de medicamentos, pero hay una diferencia entre un original y un medicamento que es lo que nosotros llamamos multifuente, ¿no? Y esto es porque el original, ese medicamento que pasó por un proceso de investigación y desarrollo de aproximadamente 10 a 15 años, y el multifuente es aquel medicamento de un laboratorio de genéricos que ha tomado el principio activo del original y le ha colocado sus propios excipientes y lo está comercializando, ¿no? A veces con marca y a veces con nombre genérico. En Ecuador tenemos el problema que el ARCSA todavía no ha pedido equivalencia terapéutica para todas las copias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente algunas de estas copias, muchas, algunas, va a depender, no necesariamente guarden equivalencia terapéutica, bioequivalencia con el original. Entonces, realmente no sabemos si funciona o no funciona igual, porque no
han demostrado ser iguales. Ese es el problema. No han demostrado ser iguales, ¿no? O bueno, similares, equivalentes, ¿no? Porque iguales no van a ser nunca, pero sí, por lo menos equivalencia. Y ese es un problema también bastante complicado. ¿Qué otra cosa más? A ver, perdón. Eh, un doctor que ama la amoxicilina más ácido clavulánico. eh, Tengo pacientes del mismo médico que llegan a pedir, le den Curango o Metin de 1 gramo para el dolor de garganta con garraspera. Ya, ese es un problema que lamentablemente tenemos en todo el mundo. Yo esta charla que les he dado, se la doy a los médicos de Chile, Perú y Ecuador, y también cuando me piden de otros países. Yo todas las semanas doy este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos colegas míos que todavía tienen en la cabeza que las infecciones del tracto respiratorio deben recibir antibióticos, ¿no? Entonces, y es más, o sea, ahora que es virtual, digamos que estoy libre de discusiones acaloradas, ¿ya? Porque cuando hacía charlas presenciales, y yo he ido a Ecuador a dar charlas presenciales, a Quito, Machala, Cuenca, este, eran discusiones duras, ¿no? O sea, gente que tenía a pie juntillas que todavía recibía antibióticos. Y pues ya se imaginan cómo eran esas discusiones, ¿no? Entonces, es parte de, lamentablemente si viene con la receta no hay nada que hacer, porque el médico es responsable legal de su prescripción, pero sí es bueno que usted haya identificado que efectivamente este tipo de conductas no son las más adecuadas, ¿no? Y de hecho, sería bueno que nos comente por la interna o al representante de GlaxoSmithKline que va a su farmacia, ¿no? Siempre a verlos de vez en cuando, que le comenten de este médico para poder tener una conversación un poquito más detallada con él, ¿no? Pero sí, gracias por avisar. Eh, el consumo, el consumo de antibióticos puede hacer que las bacterias muten y se hace resistencia. Sí. El consumo de antibióticos hace que la bacteria se exponga al antibiótico y que vaya cambiando su estructura para poder luchar contra ese antibiótico. Si es que la cantidad del antibiótico no fue suficiente para matarlo, lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso es algo que es una triste realidad en el caso de las bacterias. Un niño de 1 año 3 meses que tenía estornudos, fiebre, dolor de cabeza y se le dio amoxiclavulánico, se cumplió los 7 días de tratamiento y no se curó. Se fue a otro pediatra y le dio Ambroxol con aloratadina y 5 días de tratamiento y se curó a pesar que ya había sanado a los 3 días. ¿Habría quedado de resistencia este antibiótico? Ya, esa es una muy buena pregunta. En el primer curso de antibióticos, si nosotros, o sea, a ver, siguiendo el, siguiendo el curso de la enfermedad, honestamente yo creo que ese problema era viral, ¿ya? Así. Bueno, ahora, después de la guerra todos somos generales, pero siguiendo el curso de la enfermedad, yo te diría, ese cuadro probablemente haya sido viral. Ahora, ¿desarrolló resistencia antibiótica con toda seguridad? Yo te diría, probablemente no, porque el curso antibiótico que se dio fue de 7 días y cumpliste los 7 días. Entonces, si este niño tenía un neumococo, porque, ojo, también es importante, nosotros, personas sanas, tenemos gérmenes colonizando nuestro aparato respiratorio. Y pueden haber neumococos, pueden haber estreptococos piógenes que provocan faringomielitis, pero que están ahí descansando y que no están haciendo nada, simplemente son parte de la población que está ahí viviendo.
Y mientras nadie les haga nada, están tranquilitos. Entonces, si nosotros damos un tratamiento de 7 días, lo más probable es que hayamos erradicado, si este antibiótico era un antibiótico, digamos, de calidad, hayamos erradicado a ese neumococo, ¿no? O a ese estreptococo. Entonces, la posibilidad de desarrollar resistencia, digamos, es baja. Ahora, esa posibilidad de desarrollar resistencia es igual o menor que no dar nada, no. Siempre que uno da un antibiótico, existe la posibilidad de desarrollar resistencia. Así lo estás dando en la dosis apropiada. Por eso es que hay que darlo solamente cuando se necesita. Porque riesgo-beneficio, obviamente es mejor dar el antibiótico cuando sabes que tiene una infección bacteriana. Pero si no estás seguro, le vas a meter un antibiótico a alguien que todavía no sabes si tiene un problema bacteriano. Y ahí sí tu riesgo de resistencia, obviamente ya no es cero, pues es un poquito mayor, ¿no? Ahí, ¿qué cosa haces? Lo que hiciste. Dar el tratamiento completo, con eso reduces tu probabilidad de resistencia. Ahora, ¿qué me hace pensar que todo esto fue viral? Que después del tratamiento continuó. Y no le diste otro antibiótico y cayó solo, ¿no? O sea, y la mayoría de los problemas virales, es verdad, acaban dentro de la primera semana, pero hay un grupo de virus que puede ser el herpesvirus, incluso los virus influenza, para influenza, y el adenovirus, tienen un tiempo que puede variar incluso hasta 7, 10 días. Y de hecho, el virus de Epstein-Barr que provoca la mononucleosis puede durar semanas. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente que tenía 15 años y que vino por fiebres muy altas, a mi consulta, pero no tenía nada más. ¿No? Tenía un poquito de malestar, había tenido un poquito de catarro en algún momento, fiebre, 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 una semana de fiebre. Yo lo que le di fue paracetamol, la examiné, tenía solamente algunas adenopatías, ¿no? Unos ganglios un poquito aumentados de tamaño, y le dije que vuelva con los resultados de las pruebas que le pedí. Todo salió negativo. Ya le pedí pruebas, seguía con la fiebre, le pedí pruebas un poquito más avanzadas, y nuevamente todo salió negativo. Entonces, tenía ya 2 semanas de fiebre y ya estaba comenzando yo a pensar en iniciar un protocolo de algo que se llama fiebre de origen oscuro. Eh, Cuando a la tercera semana la paciente, la fiebre cayó naturalmente, ¿no? Y solamente había una prueba que me parecía un poco rara. Cuando conversaba con algunos colegas que atendían en la comunidad donde venía esta chica, resulta que habían tenido un brote de mononucleosis infecciosa que es causada por un virus que es el virus de Epstein-Barr. Entonces, también hay viruses que provocan este tipo de problemas por un tiempo relativamente prolongado, ¿no? Entonces, es importante también tener un poquito de ojo clínico por parte del médico para justamente generar cierta confianza con los familiares. Papá, mamá estaban sumamente preocupados, me pedía un antibiótico, yo les expliqué por qué no debía recibir antibiótico esa paciente y por qué teníamos que esperar. ¿Y por qué teníamos que esperar? ¿Y por qué teníamos que seguir pidiendo pruebas? Porque podía ser otra cosa y el antibiótico podría enmascarar con eventos adversos, etcétera, cualquier cosa que yo haga. Entonces, y felizmente escucharon. Muchas veces, la gran parte del tratamiento es el acto médico, educar y convencer y ponerte al paciente y a la familia de aliados contigo porque vamos juntos en el tratamiento, ¿no? Y eso es lo que también uno puede hacer cuando está en el mostrador, es ser aliado. Yo no te estoy tratando de vender algo, yo te estoy ayudando a que tú mejores tu salud. Ese es el mensaje, ese es el concepto. Yo soy tu aliado, ¿no? Te estoy acompañando en tu enfermedad. Y para eso justamente te tengo que aconsejar. Y eso pues es parte de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Nosotros, todos realmente. Eh, Al despachar un antibiótico sería recomendable darlo acompañado de lactobacillus. Realmente no. Realmente no.
la tasa de pérdida de flora intestinal asociada al uso de antibióticos, primero que no es mucha porque estamos hablando de un tema de antibiótico terapia plazos cortos, ¿no? Entonces, solamente si el paciente desarrolla, pues, ya algunos síntomas como diarrea, que ésta sea asociada a antibióticos, o que el paciente venga por un cuadro de infeccioso gastrointestinal, bueno, en ese caso, pues, sí, no dar la flora. Pero, o sea, que todos los pacientes que reciban antibiótico terapia tengan un problema de flora intestinal, no, no es tanto así, ¿ah? No, no es digamos, no está dentro de las indicaciones. Si desean darlo, háganlo. Realmente no hay información al respecto, no está indicado, no está en ninguna guía el hecho de dar tratamiento para reponer flora en pacientes que no tienen sintomatología de este tipo, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por qué generalmente después de uso antibiótico se presentan infecciones de vías urinarias? Ojo, cuidado. Las infecciones de vías urinarias, o sea, son una cosa. Ahora, algunos antibióticos, pero esos son bien poquitos, en realidad algunos medicamentos, no antibióticos, algunos medicamentos pueden provocar síntomas urinarios bajos, ¿ya? O sea, me arde un poquito para orinar, me fastidia para orinar, y eso puede estar asociado a una irritación. Pues sí, de repente si estamos hablando de algún tratamiento ginecológico que cambie el pH del, digamos, de los genitales externos, sí puede ser que se dirija, que haya un problema de infecciones urinarias del tracto urinario inferior. Pero también hay medicamentos que si uno deja de tomarlos, pues se va la medicación. Ojo, infección urinaria no es lo mismo que síntomas urinarios bajos. Las infecciones urinarias son infecciones demostradas con cultivo. Los síntomas urinarios bajos pueden ser síntomas de muchas cosas, entre ellas eventos adversos asociados a medicamentos, ¿no? Entonces, para eso sí es necesario que lo vea, si es varón, un urólogo, si es una dama, puede ser también un urólogo o un ginecólogo, ¿no? Va a depender mucho de, de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que con esto terminamos la presentación del día de hoy. Agradecerles a todos por quedarse hasta este momento. Realmente ha habido bastantes preguntas. Espero haber resuelto las dudas que tenían y espero que toda esta información les sea de utilidad. Un abrazo muy fuerte y que tengan muy buenos días. Cuídense mucho. Aquí, penales.